Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo en RPC Televisión, en señal de televisión abierta, y a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, jueves 1 de diciembre del año 2022, último mes del año, mes de festividades, Navidad, Año Nuevo, etc. Vamos a destacar algunas noticias en el campo, en el plano internacional importantes. El presidente de la Comisión Europea, Michel, se reunió con el presidente Xi Jinping de China en Beijing. Y ahí, en la reunión, le ha pedido al presidente Xi Jinping que intervenga para que Rusia ponga fin al conflicto en Europa del Este. Como todos sabemos, China ha evitado intervenir en este conflicto. Como resultado de esta reunión, Xi Jinping finalmente expresó la necesidad de que el conflicto se resuelva con negociaciones políticas y diplomáticas. Así que parece haber ahí un avance en el sentido de finalizar con este conflicto, porque le plantearon a Xi Jinping, el representante europeo, las dificultades que ha generado este conflicto, no solo en el comercio exterior entre Europa del Este y el resto del mundo y Europa, sino también los problemas que se han tenido en el comercio con la propia China. Así que vamos a ver si esta reunión de hoy produce algún efecto positivo. Por otra parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dejó claramente establecido como precondición para la realización de elecciones libres, increíble pero cierto, el que se anulen todas las sanciones que ha impuesto Estados Unidos a Venezuela, sanciones económicas. En la negociación celebrada en México entre oposición y gobierno, se había permitido descongelar 2.700 millones de dólares para administrar un fondo de carácter social por parte de una comisión de las Naciones Unidas a fin de reconstruir parte de la infraestructura energética de Venezuela, que ha estado en los últimos lustros con poco mantenimiento, y eso ha causado una situación realmente dramática en la economía venezolana y en el bienestar social de las familias venezolanas que sufren de recortes energéticos, de recortes de electricidad, el fluido eléctrico prácticamente que a diario. Pues bien, ahora el presidente Maduro ha dicho que tienen que quitarle todas las sanciones para poder permitir unas elecciones libres. Y por otro lado, ya para finalizar y con un toque mundialista, Flor, hoy en el partido de las 10 de la mañana entre Costa Rica y Alemania se hará historia a nivel mundial, porque será la primera vez en la historia de las Copas del Mundo masculina que una mujer y dos jueces de línea, dos asistentes de línea, serán las encargadas de dirigir este crucial partido. No es cualquier partido. De este partido depende el futuro, no solamente del campeón, el que ha sido campeón mundial Alemania, sino de el representante de CONCACAF, nuestro vecino Costa Rica. Así que Stéphanie Frappart, francesa de 38 años, que comenzó el arbitraje a los 13 años de edad, es decir, es toda una veterana, tiene 25 años en estas labores, Flor, será la encargada de dirigir ese crucial partido, marcando un hito en la inclusión en esta Copa del Mundo Qatar 2022. Flor, y arrancó la cuenta regresiva para el ultimátum que le dio el gobierno a la minera First Quantum. Recordemos que el gobierno dijo que este es el segundo ultimátum, porque la otra vez había dado uno, esta vez dijo que a más tardar el 14 de diciembre. ¿Y qué pasa si el 14 de diciembre no pasa nada? Bueno, vamos a ver qué pasa. Eso, yo no me atrevo a anticipar un escenario. Lo cierto es que hay una infraestructura, una inversión que está trabajando, se está extrayendo material. Y ellos están ganando. De cobre, sí, claro, y el Estado está cobrando una regalía irrisoria también. Correcto. ¿No? Pero, lo cual además da un pésimo mensaje en cuanto a institucionalidad. Correcto. ¿Cómo es posible que una empresa esté operando aquí sin ningún contrato, pues? Sí, bueno, sin contrato, digámoslo así, vigente, porque las cláusulas del contrato anterior se mantienen mientras declarado no se, ilegal.
sí, la ley que aprobó el contrato, pero el magistrado Edgardo Molino Mola explicaba que ese vacío se suple en derecho administrativo, dándole una vigencia, digámoslo así, a las cláusulas anteriores. No es que no haya contrato, es que el contrato sigue vigente hasta que no se haga la negociación del siguiente. De ahí la importancia de hacerla. Y por eso es que se requiere pues, que se defina esta situación. Una situación tan opaca como la de la renegociación de la concesión de Panama Ports, de los puertos de Balboa y Cristóbal. Así, por cierto, el Contralor en ese tema nunca dio el informe que se le pidió, nunca dio declaraciones contundentes y serias al respecto. Lo mismo está pasando en este caso, lo mismo está pasando en el tema de las becas del IFARU. Mientras tanto, ANTAI lo que está enfocado es en pedir información de quiénes accedieron a la base de datos. Sí. Lo ha pedido tanto al IFARU como a Contraloría. Y Contraloría mudo ante el escándalo del IFARU. Sí. Desafortunadamente, ANTAI ha enfocado su barco hacia su deber como regente de la Ley de Protección de Datos, pero resulta ser que también tiene la obligación de velar por la transparencia en la gestión pública, y eso parece que lo está dejando medio de lado. Es correcto. Oye, por otra parte, se aprobó ayer el presupuesto del municipio de Panamá, cero debate. Sin debate. Como era de esperarse. Es usual. Sí, ya se volvió eso en la rutina ahí, ¿no? Le dan más importancia al protocolo que a la discusión. Son 310.3 millones de dólares para el año preelectoral en una entidad en la que el jefe ya dijo que se quiere reelegir. Así que ya ves, pues es el presupuesto histórico, igual que este año. Presupuesto histórico del municipio. Sí, el problema, porque si fuera para hacer inversión en obras que requiere el municipio de Panamá y que la ciudadanía reclama, ya vimos pues las tomas que pusimos la semana pasada acá y en el noticiero de Telemetro Matutino por ejemplo, la avenida central peatonal, eso está en un estado calamitoso, y así en varias áreas de la ciudad. Comentábamos lo de la cinta costera a oscuras, que parece una boca de lobo. No hay una sola luz prendida hasta el Yatejipesca. Desde Paitilla hasta el Yatejipesca no hay una sola luz prendida. No, y entonces eso, boca de lobo, allá hay gente que hace ejercicio, que se ejercita en la madrugada cuando todavía está oscura la ciudad, no ha salido el sol, y quedan a merced de cualquier situación ahí por parte de la... ¿Sabes lo que a mí me llama la atención de lo que ustedes están hablando específicamente? No, ¿cómo podemos estar hablando, y no es que quiera dañarle la Navidad a nadie, pero cómo podemos estar hablando de alumbrado de la ciudad cuando la ciudad está oscura, cuando no hay luces en la cinta costera? O sea, debe haber una serie de prioridades, y sobre todo a nivel del distrito capital. E independientemente si eso le compete o no al alcalde, el alcalde o el municipio debiese estar involucrado específicamente en esos temas. Antes de hablar de un alumbrado de Navidad, mejor alumbremos las calles que están oscuras. O sea, la cinta costera oscura, por ejemplo. Ese es un caso de los particular. Pocos espacios públicos que hay para que la gente vaya sin costo. ¿Sabes cuál es la respuesta del municipio? No, lo que pasa es que yo no administro la cinta costera. Eso le toca al MOP. Sí, bueno, pero... y entonces... Eso es una excusa. Es una excusa. Simplemente son autoridades. Estaban poniendo eso que estamos viendo en pantalla, lo que estábamos viendo en pantalla como si fuera como un puente. Así. Sí, exactamente. Eso ese es el del año pasado, pero lo están instalando este año. Este año es como cuadrado. Sí, durante porque es que hoy se hace el oficial ya el inicio del alumbrado. Lo están poniendo, yo lo vi en esta madrugada, y de verdad eran 17 personas supuestamente trabajando, pero 13 de ellas estaban sentadas en el murito. Imagínate. Y solo 4 estaban montados allá arriba haciendo eso. Y ahí a plena oscuridad. Y con un SPI cuidándolos, por supuesto. Ahí. No, y el resto de la cinta costera a oscuras. A oscuras. Entonces, si es como nos dijeron el otro día, Flor, que es un timer, es decir, es un reloj que pone que se encienda o se apague a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana. Hombre, esas son luces LED, eso no consumen mayor... Esas luces del alumbrado público de la cinta costera son luces LED que no consumen mayor electricidad. Es lo que estaban instalando. Pero entonces, de verdad, aunque cueste, no puede ser que aquí haya plata para tanta bobada, pero para las cosas que son seguridad de la gente,
no haya plata. Oye, por cierto, ayer tuve una reunión familiar ahí en un restaurante cerca del Parque Andrés Bello. Qué bonito está el parque iluminado. Eso es responsabilidad de la Junta Comunal de Bellavista. Sí. Un espectáculo, realmente. La iluminación del Parque Andrés Bello. Lamentablemente no recogen la basura, que por cierto hoy vimos porque es que también es la otra, y es otra de las críticas que hay. Alumbras el parque, muy bien, recoge la basura. O sea, participa en el proceso de recolección de basura. No, todo es responsabilidad de la autoridad de aseo. Sabemos ya que hay una crisis de basura. La autoridad de aseo no se da abasto por lo que estamos viendo, ni tampoco ha asumido esa responsabilidad. La excusa siempre es que no hay camiones. Es más, hoy vimos un gran operativo nacional. Involucraron hasta la gobernación para poder recolectar, iniciar el proceso de recolección de basura. La basura sale por todas las esquinas. Entonces, está alumbrando los parques y los parques están llenos de basura. E insistimos, no hay una prioridad en cuanto a las necesidades que hay en cada una de las comunidades. Y si bien es cierto que la recolección de basura le corresponde a la autoridad de aseo, ahí es donde debiese estar el municipio presionando, o por lo menos organizándose para ver de qué forma también se recoge la basura, si no lo están haciendo. No sé si ustedes han visto que ahora la nueva modalidad es hágalo usted mismo, ¿no? Para la reparación de las calles. Y han salido una cantidad de ciudadanos reparando ellos mismos los huecos en las calles. El problema con eso, nuevamente los ciudadanos asumen los roles que tienen que estar. Sí, porque hágalo usted mismo, ¿no? Exacto, pero claro. ¿para qué está pagando impuestos entonces? No Exactamente. pagamos impuestos y cada uno que se encargue de su esquinita, pues. Pero más allá, ¿cómo garantizamos que los materiales que se están utilizando en esas reparaciones ciudadanas son los seguros? Claro que no, obviamente. Por supuesto que no, Flor. Exacto, entonces si pasa un accidente o lo que sea, ¿quién responde? Eso es más el mensaje, el mensaje a las autoridades de que, en vista que ustedes no lo hacen, pues nos toca hacerlo a nosotros. Claro, exactamente. Pero eso no es una delegación aceptable. Obviamente, lo que estoy diciendo es que eso puede tener consecuencias. Bueno, sí, claro. Y en algunos casos sí nos han dicho que el MOB le ha dado los materiales. Hágalo usted mismo, pues. Ajá. Hágalo usted mismo, ya. Nuevamente, la parte técnica. Claro. Pues que yo me puedo poner a hacer eso. Claro. No. Para eso hay un Ministerio de Obras Públicas. Porque es que, oye, si ni cuando lo hace el MOP, ahí cada vez que paso por la avenida República de la India, que es donde quedan las embajadas, ¿no? Casa de un expresidente, etcétera, eso está lleno de huecos. Eso está lleno de huecos y los tapan y vuelven y se abren, porque no los tapan bien. Eso es así de sencillo. Y es el MOP el que hace esa labor. Entonces, terrible. Bueno, hacía porque... El MOP el que debe hacer esa labor. El que debe hacer. Debe, hacía en algunos casos. No puede prender las luces, usar un switch, no puede hacer así, plap. Oye, y el ministro Sabonge diciendo que son héroes, ¿cómo es que héroes de incógnito? Los trabajadores del MOP que tapan huecos, ¿no? Por Dios, hombre, por favor. Y en cuanto a la cinta costera, el problema es la responsabilidad de la cinta costera. O sea, ¿quién se encarga de prender los focos, como dice Flores, en la cinta costera? ¿Él a quién le conocerá algún secreto? Pues eso no puede ser gratis. ¿Será? Sí, él está con el día que repartieron incapacidad, el 1 de julio del 2000, ¿qué? El 2019, el 1 de julio del 2019, se la llevó toda. ¿Crees que él está en la misma situación que estaba Bobby Cox con Ted Turner? ¿Sabes quién es Bobby Cox? Pero yo no puedo Bobby Cox era un manager de los Bravos de Atlanta que no ganaban nada, nunca había ganado nada y llevaba 17 años. A mí me gusta como la gente decía que 25 años de conocerme, el tipo todavía me sigue preguntando si yo conozco algo de... Perreta, mira. Esta le llaman la cuadrilla Corolita, porque andan en un Corolita, reparando calles, o sea... ¿En qué situación estamos puede ser. Esto es el quinto mundo. Un día de esto me voy a meter sentada en un hueco y me voy a tomar una foto adentro, sentada dentro de un hueco en la calle, para que tú veas hay varios en los que cabes fácilmente. Cabes de pie. Cabes de pie. Esto que decía Guido de la calle de las embajadas, la calle de República de la India, ahí uno cabe de pie. O sea, son unos huecos profundísimos. Ahora vamos para allá, Guido, me toma la foto. Ahora vamos para allá. Para que veas por dónde te da el hueco. Eso realmente es deplorable. O sea, da una mala imagen para el país. O sea, y no es un tema de presupuesto, porque ya nosotros hemos sacado los números. Así que cuánto presupuesto tiene el Ministerio de Obras Públicas. Es cuestión de gestión. Esos son peanuts al lado de lo que se gasta esta gente en cualquier tipo de bobada. Por asociación y relación, pues ustedes saben que con tal cantidad de huecos en las calles, nadie está exento de caer en un hueco. Yo caigo todos los días. Y entonces está varias veces de caer, en su carro, conduciendo su vehículo. Bueno, la señora Ana Raquel Chanis ayer colocó un hilo de tuit muy curioso, en donde relata cómo unas
lo que ella denominó una banda de 8 personas, y a mí me pasó lo mismo casualmente ahí cerca de la Avenida República de India, en Altos del Golfo. O sea, no es en ningún lugar que uno diga, bueno, es un lugar inseguro, no. Un sujeto llega y le hace señas a uno de que tiene un problema en la llanta del carro para que uno pare. Exactamente, ese es un Y viejo le truco. le caen una cantidad de gente a decirle, no, es que mire que, oye, dice la señora Ana Raquel que hasta una mancha de aceite. Dice, no, es que su carro está botando aceite. Le pusieron una mancha de aceite, tenían un tipo ahí oculto echando aceite en la calle. Ya le tenían la pieza de repuesto por una alta suma de dinero. Y entonces ella dijo, un momento, voy a llamar a mi hijo. Llamó al hijo y entonces los hombres se fueron asustados. Pero fíjense ustedes lo que puede ocasionar esta falta de atención. Mira, a los huecos en las calles. Y volvemos, y no es que la queramos ahora agarrar con el municipio, pero ¿dónde comienza y termina ese problema? En los bien cuidados en las esquinas. También. Hay una proliferación de bien cuidados, muchos de ellos menores de edad, por cierto, limpiando los vidrios. Bueno, ¿qué ocurre? Provocan este tipo de situaciones como la que le pasó a Ana Raquel Chani y la que plantea Guido. Hay bien cuidados que en determinada época había bien cuidados que se robaban las copitas de los carros. No solo eso, sino que te insultan si no le das nada. Y encima te rofean a la hora de limpiarte el vidrio. Mis reinas, yo no creo ni que se los quisieran robar, tan más vueltos leña. ¿Sabes por qué están vueltos leña? Por la situación de las calles. No, en verdad están vueltos leña por mí, tengo que aceptar. ¿Verdad? Las aceras. Sí, oye, hay que ser sincero. Hay que cobrarte las aceras. Sí. De verdad, yo manejo mal, ustedes saben que yo manejo mal. Normal. Lo tuyo ya es otra cosa. Mío, o sea, mis rines ni se los robarían, los dejarían ahí tirados. No, pero no son los rines, son las copitas. Son las copas. Yo no creo que te vayan a robar el rin. Bueno, nunca sabes. Uno nunca sabe. Contigo adentro se lo van el rin. Y quedan en el carro sobre bloques. Oye, pero hablando del municipio y los indigentes. No hay respuesta a los indigentes. Mientras el municipio le recorta el presupuesto de apoyo a las ONGs que se encargaban de este tipo de labores, tampoco hacen nada por los indigentes que están debajo de los puentes. Y eso con un presupuesto histórico, ¿ah? Porque tenemos un presupuesto pero lo que aumenta es la planilla. 20 millones menos que este año nada más, pero sigue siendo... Lo que aumenta es la planilla histórico. Y con la posibilidad de trasladar gastos, partidas que eran para inversión a funcionamiento. Claro. Entonces... Lo primero que se hizo fue... Está la calle llena de indígenas. Apenas se cambió la ley, lo primero que se hizo en el municipio fue cámbiame de funcionamiento a planilla, por favor. Cámbiame de inversión a planilla, por favor. Toda la vuelta, ¿no? En la cinta costera hay un montón de indigentes. Entre indigentes, Flor, de la cinta costera y de otras áreas de la ciudad, más los refugiados venezolanos con sus cartones pidiendo apoyo para poder comprar un pasaje para regresar a su país. Y es una situación delicada. Es terrible. O sea, el panorama estará muy bonita la ciudad iluminada en Navidad y todo, pero esa realidad humana, ¿cómo la atendemos? Dice Judy que no te metas con la Navidad. Yo no me estoy metiendo con la Navidad. Te estás metiendo con la Navidad. Sí, porque aquí cada vez que uno critica o por lo menos señala algo acerca del desfile de Navidad o el alumbrado de luces, dice que no se está metiendo con la Navidad. Pero te metas con la Navidad de los niños, dice Judy. Uno tiene que ver las prioridades y es lo que no se está analizando en el municipio. Así es. Quieren estar hablando de desfile, quieren estar hablando de alumbrado, sí, pero tenemos la ciudad sucia, la ciudad llena de huecos, ni siquiera se están preocupando por la llegada de los turistas. Haciendo un símil navideño, eso es como si usted está en su casa y usted tiene la casa llena de grietas, con goteras en el techo, con problemas de disposición de los desechos dentro de su casa y usted está pendiente de comprar el arbolito de Navidad. Ese es el símil reflejado en lo que estamos viendo en la administración alcaldicia. Entonces, hay que priorizar y hay que atender las necesidades prioritarias. Lo otro sí, muy bien, pero eso no es una prioridad. Y nos vamos a gastar, se van a gastar pues 5.7 millones de dólares en un desfile y el alumbrado. Y la ciudad como la estamos viendo, cuando apaguen esas luces en enero, ¿y qué vamos a tener? ¿Qué le dices al ciudadano entonces cuando te cuestiona? No hay plata. Espérate. No hay plata para reparar las calles, para limpiar la ciudad, para alumbrar la ciudad cuando... Pero sí para 17.000 funcionarios nuevos en 3 años. Y para el alumbrado de luces y de Navidad. $6 millones en un desfile. Y para el desfile. En alumbrado. Entonces, las prioridades son las que tienen... Están poniendo insultantes, en verdad. Las prioridades, no se le está prestando atención a las prioridades. ¿Vieron el reporte del Fondo de Ahorro de Panamá? ¿Perdieron cuántos? 160 millones de dólares. Dice la información de la prensa que debido a las fluctuaciones o la volatilidad del mercado, y eso no hay control sobre eso. Sin embargo, hay que prestarle atención,
porque no es primera vez que se pierde, pero primera vez que se pierde por esa cantidad. Y es consecuencia efectivamente de cómo han estado las cosas a nivel mundial en la economía y en los mercados de inversiones, de papeles, etcétera, etcétera. Pero hay que prestarle atención, porque es que no estamos hablando de cualquier cantidad mínima de dinero, 160 millones de Es dólares. mucha plata. Sí, 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 sí. Y la rendición de cuentas también debe estar presente. Pues sí, deberían salir a explicarnos ¿Qué en fue lo que detalle pasó? qué fue lo que pasó. ¿Dónde Mínimo. fue que se invirtió o dónde fue que no se invirtió? Sí. Específicamente, o cuáles fueron las consecuencias de las inversiones que se hicieron, o quiénes fueron los responsables de esas inversiones que se Sí, hicieron. porque hay factores sobre los cuales uno no tiene control. Por ejemplo, yo le decía a un grupo de amigos, por ejemplo, si pretendemos responsabilizar de la factura energética, cada vez que aumenta el barril de petróleo, ¿a quién podemos hacer responsable? Ese es el mercado del petróleo, que por cierto hoy bajan, mañana bajan, Flor, precios. tú que eres... Pero Tú que también tienes ese conocimiento de mañana bajan, no llenes tu tanque. espera, Ándale. Gracias por el servicio. Éntrale, échale, anda si le vas a echar, échale $1, $2, pero mañana bajan y bajan Que sustancialmente. échale $1, $2. pero sí, Guido, ¿Para qué? como inversionista especializado, Cuara para eso. como inversionista especializado, si tu responsabilidad es entender Sí. cuáles son esos procesos, cuáles son esas fluctuaciones y de qué manera te puedes adelantar, más cuando estás administrando un fondo tan importante para el país. Claro, El fondo más importante del país. el fondo más importante. Entonces pongo gasolina mañana, es la conclusión. Sí, mañana. Ok, vamos a cambio, pues. Ya regresamos, sí. Ya volvemos. Continuamos aquí en Cuarto Poder y hoy es el Día del Maestro. Hoy es el Día del Maestro. Un Felicidades, saludo- Guido, que tú eres nuestro maestro aquí. un saludo, que esta alumna tan... Insurrecta. Aventajada, Insurrecta. aventajada. Un saludo a todos los maestros, a los buenos maestros, por ¿Cómo es supuesto. que te decía? A mí me que decía una tienen maestra y que vocación. cuando ella hacía es que, Mandy, que no chupes que yo no soy caramelo. Así decía. Yo como así. Nunca aprendiste eso, ¿verdad? Sí, igual. Seguido. Flor Guido tenía, es nuestro maestro aquí. Flor Nosotros tenía somos cara que unos- era terrible, terrible. cuando Pero estaba todavía es estudiando. terrible, ella nunca ha dejado de ser terrible. Imagínate, sí. sí, Mi es así. Serrachi, presente, maestra. Mi Rachi Ángel Flormarí. Ya me imagino. Esa Me acaba maestra de dar tomando un déjà lista. vu horrible. No, a mí nada más cuando me regañan me dicen así. Con mi Bueno, segundo. felicidades a los maestros en su día. Felicidades. Hoy Realmente. también es el Día de la Lucha contra el VIH. Por cierto, las cifras de VIH en Panamá han aumentado y Oye, incrementado. el mayor la índice de pandemia. Centroamérica. Sí, entre la pandemia, Sí. las faltas de políticas de salud pública. Oye, a mí me adecuadas. dio como cosita escuchar a Orlando Quintero esta mañana porque Sí. él pocas veces pierde la paciencia. Primero, es la casi la única voz Ujú, es la que única habla voz. del tema, sí, que habla en verdad desde toda la vida. De hecho, fue mi primera nota periodística que cubrí en el año 2002, un evento de Provicida, hace 20 años, y era él el único que hablaba hace un siglo y medio. Entonces yo, escucharlo tan frustrado hoy, me dio tristeza, porque ¿quién va a asumir esa vocería Claro. cuando él se agote? O sea, él tiene, ¿cuántos años con VIH? Tiene más de 25 años con VIH. O sea que él mismo conoce el problema desde adentro. Él es activista y paciente. Activista y paciente, y hoy sí lo noté muy frustrado acerca Yo de la también. realidad del Yo VIH. también. en Y él Panamá. decía, su tratamiento vale $3.800 en Estados Unidos. Aquí le sale absolutamente gratis, pero la gente no se quiere hacer las pruebas. Y las pruebas hoy, por ejemplo, de 7 a 3 de la tarde, son gratis en Provicida. Yo sé que da miedo, o sea, a todos nos ha tocado hacer... Oye, pero es que es como el cáncer o como el examen Obviamente que de da las miedo. mamas o el examen de la próstata. Sí, pero es que peor va a ser si no te lo haces Claro. y te resulta que tenías la enfermedad, pues te vas a morir. Como Entonces el vaya caso- como y el hágase, caso porque eso de- ya tiene, todas esas enfermedades tienen tratamiento para No, disminuir y en los el efectos. caso, y en el caso del VIH, él lo explicó muy bien, lo que se busca más allá del control de la enfermedad también es ayudar en el control de la transmisibilidad de la enfermedad. En la medida que participas del tratamiento, también se disminuye la posibilidad que transmitas el VIH. Claro. Entonces, va en dos sentidos y creo que eso es la mayor concientización que debe hacerse. Lo más importante, sí, el tratamiento en Panamá es gratuito y creo que la oportunidad que tienen muchas personas para ser parte de estos tratamientos se escapa en la medida en que no se hagan las Oye, y yo sí quiero cambiar de tema así como que radicalmente, porque hoy es 1 de diciembre y el 1 de noviembre, hace exactamente un mes, fue la explosión en el PH Urbana,
todavía los propietarios no tienen la información de qué fue lo que pasó y probablemente nunca lo sabremos, como todo en este país. Yo espero que eso no ocurra. Oye, eso ahí hay implicaciones de carácter Claro. legal Oye, yo importantes. estaba hablando con un vecino en estos días, un propietario del PH Urbana, que me dice que todavía no los dejan subir a sus apartamentos. Otros, hay parejas jóvenes extranjeras que viven ahí, que se han tenido obviamente que ir del edificio. ¿Quién les está pagando ese hospedaje? Estaban alquilando Nada. cuartitos Claro. por ahí, viendo dónde se pueden quedar. Mira, ahí hay- Otros no los permite. Escucha esta que es peor. Ujú. No los dejan subir con sus celulares porque no quieren que tomen fotos arriba. ¿Pero por qué? Tampoco con los documentos. Bueno, porque que algo teme, algo debe. No, pero es que no, o sea, es absurdo, son medidas absurdas. Yo tengo reportes de lo que pasó, lo que sucedió ahí, incluso del operativo que se dio el primer día, que no sé qué, muy desorganizado, según me dijeron. Muy desorganizado, cada autoridad por su lado, incluso con fricciones entre bomberos, municipios, SINAPROC, etcétera. O sea, terrible. Ahí tendría que haber que ya si el a un edificio- mes una respuesta por lo menos Claro, es que si el para dónde están, edificio, para si el dónde están edificio paradas las estuviese personas. estructuralmente comprometido, se entendería la situación. Pero tampoco hay una respuesta oficial Nada. acerca de si el edificio está estructuralmente comprometido. O sea, ahí hay gente que tiene, primero, hay gente que contrató préstamos Ujú. bancarios con hipoteca, garantía hipotecaria, ahí hay una situación legal y de que esos tienen que bancos. seguir pagándola Y porque tienen que seguirla no pagando. hay una situación especial. Hay para ello. otros que estaban alquilando. Bueno, magnífico. Y entonces, ¿dónde van a vivir? ¿Quién les va a cubrir? Etcétera. Ujú. Hay otros que compraron su apartamento sin préstamo, Ujú. ¿no? Y por lo tanto, a lo mejor no tenían ni seguro, tienen una situación. Entonces ahí hay que, o sea, las autoridades no pueden dejar eso ahí como si ya pasó y ya. No, no puede ser, no puede ser. Se requiere ya un mes, qué buen recordatorio, Flor, de eso y nadie sabe qué pasó, nadie sabe, nadie vio. Gracias, Increíble. maestro. No. ¿Tenemos a nuestro invitado en línea o no? Manuel Domínguez está en contacto con nosotros aquí en Cuarto Poder, sobre todo porque a nivel de la Agencia de Comunicación de Llorente y Cuenca se ha hecho un estudio a nivel de toda la región sobre la polarización de muchos de los temas. Y ese estudio también tocó a Panamá. Manuel Domínguez, ex secretario de Comunicación del Estado, que también está como director de Llorente y Cuenca, nos acompaña esta mañana. Así que podemos hablar con Manuel de muchos temas, ¿no? Pero primordialmente, Manuel, buenos días. Gracias por acompañarnos. Hablemos acerca del tema de este estudio sobre la polarización del debate público. Oye, Algo Manuel, que vemos mucho en las redes sociales. Manuel, una curiosidad que me llamó poderosamente, ¿por qué titularon al estudio La droga oculta? Buenos días, Atenógenes, Guido, Flor, un gusto siempre estar de vuelta por acá por Cuarto Poder. Efectivamente, nosotros partimos de una intuición que creo que ustedes también tienen por la actividad que hacen, ¿no? Y era que estábamos notando en los distintos mercados donde trabajamos un aumento de la polarización, es decir, la polarización política entendida como la discusión en extremos de los temas, ¿no? Cada quien tiene su set de opiniones, se va a una esquina y de ahí es difícil que salga, ¿no? Solamente aceptas argumentos con lo que está de acuerdo. Y teníamos la intuición, pero lo que queríamos hacer era tener la constancia, digamos, la investigación cualitativa, y por otra parte queríamos tener la validación científica. Entonces lo que hicimos fue asociarnos con un grupo de expertos neurocientíficos, psicólogos clínicos y expertos en temas públicos para que nos dieran una serie de lineamientos y luego hacer el estudio. El estudio lo hicimos en países de América Latina, incluyendo Panamá, España y Estados Unidos, desde el 2017 a la fecha. Es decir, 5 años de data, analizamos 600 millones de tweets, porque fundamentalmente lo enfocamos en la red social Twitter, que es donde está más el debate político más extendido, ¿no? Y a partir de ahí, con técnicas de manejo de grandes cantidades de datos, o Big Data, procesamiento neurolingüístico, llegamos a este estudio, y cuando tuvimos los resultados en conversación con los expertos de salud, ellos llegan a la conclusión de que la polarización tiene unas características que en alguna medida se asemejan a ciertas adicciones, ¿no? Es decir, cuando comenzamos a polarizar en temas, y ahora les voy a explicar qué temas salieron más relevantes, pareciera como que imposible salir de eso. La gente se
se mete tan profundamente, ¿no? Y se vuelve una especie de adicción, tener la razón, atacar al que no piensa como yo, seguir sumando seguidores o seguir a aquellos con los que coincidimos en opinión. Y eso termina creando algunos efectos que son propios de ciertas adicciones, como irritabilidad, problemas emocionales. Es decir, que el efecto que tiene esa discusión, que pareciera inocente, pareciera, digamos, lejanos a nosotros, sí tiene impactos en cada uno y tiene impactos entre la gente que nos rodea. En el caso de Panamá, vimos que aunque la polarización no está tan marcada todavía, como otros mercados, por ejemplo, como en Colombia o como en México, sí hay temas que dividen a la gente de manera dramática, y eso lo que hace es de alguna manera restarle la calidad a la conversación, restarle la calidad a la posibilidad de ver otras opiniones, restarle la calidad al debate. Nosotros en el caso de Panamá vimos que cuando se habla, por ejemplo, de temas como el feminismo, cuando se habla de temas como el aborto, cuando se habla de algunos temas políticos, la polarización en Panamá crece. Es decir, somos menos capaces de entendernos, somos menos capaces de simpatizar o empatizar con el otro. Temas como el calentamiento global también generan polarización en Panamá. Y esto es una constante. Lo que vimos en general fue que en América Latina, este tipo de situaciones donde cada quien agarra su esquina y, digamos, define a muerte lo que piensa, está aumentando por año 40%. Entonces, eso es lo que tiene una serie de implicaciones muy grandes socialmente, en la medida que las discusiones sociales y políticas se están trasladando a los medios digitales. Hay que entender que no todo ocurre allí, ¿no? Hay que entender que todavía hay una gran parte de la discusión que ocurre en los parques, en las casas, en los lugares formales. Sin embargo, esta discusión que es creciente, donde cada vez más gente está implicándose, sí está creciendo de manera agresiva, con una situación todavía extra, que hay agentes políticos o temáticos que capitalizan la polarización. Ustedes ven muchas veces que hay muchos bots o hay muchas cuentas falsas que entran en la discusión, y ustedes lo ven porque cuando tuitean algo se fijan en su timeline y lo van a ver muy abiertamente, y tal vez ustedes sepan manejarlo mejor. Pero hay gente que simplemente le es transparente. Entonces, hay agentes que capitalizan este enojo o este esquinamiento en la conversación para exacerbarla, ¿no? Para crear más crispación, para crear más pensamiento negativo hacia un tema o hacia una persona. Y sin duda alguna, Panamá está a la puerta de un proceso electoral. Yo creo que esta reflexión va a ser importante en función de lo que viene. Creo que esta va a ser la primera campaña política completamente con la ascendencia de las redes sociales completamente desarrollada. Yo creo que la última la tuvo también, pero no tanto como ahora. Y obviamente ya lo hemos visto en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Esto tiene un impacto en la gente, esto tiene un impacto en el comportamiento, y esto tiene finalmente un impacto en el debate público. Oye, me llamó la atención, Manuel, en el estudio de Llorente y Cuenca, en cuanto a la polarización entre progresistas y conservadores, ¿cómo aparece Panamá ahí? O sea, es quizás de los países donde menos peso tienen los progresistas. Si bien no es el que más tienen los conservadores, sí es uno de los que más, pero es en el que menos peso tienen los progresistas, en redes sociales, ¿no? Flor, tú que decías el otro día, te cayeron los haters por el comentario ese sobre quisiera saber si en Argentina madrugan para ver a la selección de Panamá y le cayeron en pelonera. Bueno, yo ni leí los comentarios. Eso es lo que yo te digo a ti, que tú te agarras con cualquiera que te responde. Yo tiro ese, allá va eso. Yo oye, cada vez que alguien... Pero mira esa reacción de Flor. Sí. Flor, sí ocurre que ella lanza el mensaje, pero ella no necesariamente está atenta a los comentarios. Lanza la provocación. Yo creo que un poco eso es lo que está planteando Manuel Domínguez en el estudio. Allá va eso, claro, yo no sé qué pasó después. Porque la mayoría de la gente tira el comentario, pero las respuestas a ese comentario
son realmente la que le llena de Sí. mucha No, ansiedad y genera ese efecto que está hablando, del que está hablando y se Manuel. forma el debate entre Claro. los que defienden al que lanzó el Claro. comentario y los haters, los que lo atacan. Y en el tema del progresismo en Panamá es muy claro. Por ejemplo, con el tema de derechos humanos y de derechos de la comunidad LGTBQI+, eso es impresionante. Las reacciones adversas Pero son impresionantes. Pero eso en redes. coincide con la reciente encuesta que hizo la Contraloría, por cierto, acerca de qué tipo de país somos. Y somos un ¿Qué país. Contraloría? No, acuérdate, el informe que trajo aquí Samuel sí, Moreno. el INEC, del el Instituto Nacional de Ah, eso es lo que Estadística y sirve de la Censo. Contraloría. Sí, Sí, claro. sí, ya. El Instituto Nacional de Estadística y Censo hizo un No estudio. me acordaba que existía la Contraloría, Bueno. qué pena. Disculpa. El Instituto Nacional de Oh. Estadística y Censo hizo un estudio sobre esas características y esos temas que son sensibles, creo que lo llamaron de esa forma, acerca de cómo somos como panameños, y muchos de esos temas marcaron una gran característica conservadora del país. Y coincide mucho también con lo que tú estás planteando en el estudio, Manuel. Así es, ese punto que trae Guido a mí también me pareció súper interesante, ¿no? Porque uno podría pensar, de nuevo, como redes sociales te crean como cámaras de pensamiento, es decir, si uno se pone a ver a quién sigue uno se da cuenta que uno está siguiendo fundamentalmente gente que tiene más o menos pensamientos como nosotros. Claro. Eso es bastante normal. Creo que entre los periodistas pasa un poco diferente porque de alguna manera nos interesa saber un poco más. Pero digamos en las personas que no tienen la formación de manejo de información, la gente tiende a seguir más gente con la que está de acuerdo, ¿no? Y dejar de ver la comunicación del que no está de acuerdo. Ahora bien, en el tema de los conservadores y los progresistas que marcaba Guido, que me parecía súper interesante, nosotros encontramos que la conversación conservadora es mucho más potente que la conversación progresista, ¿no? Y esto tiene que ver también con que la conversación conservadora es mucho más agresiva, es decir, los ambientes de redes sociales son fundamentalmente ambientes de emoción. Cuando yo escucho a alguien que dice que se informa a través de Twitter, a mí me da mucho miedo porque realmente el diseño de las redes sociales está hecho para que predomine el que más emoción tiene, o el que más emoción pone, o entre comillas, el que más grita, ¿no? Yo creo que el que más duro acusa, el que más plantea posiciones blancas y negras, suele tener mucho más éxitos en las redes sociales. Y en este caso, cuando llegamos a temas como derechos de las mujeres, igualdad, los grandes temas del feminismo, la ideología conservadora monta un pico, o sea, se monta en la conversación, es mucho más agresiva, es mucho más polarizada en función de temas como ese, por ejemplo, también en temas como el aborto. Cada vez que aparece el tema del aborto, también vamos a ver una reacción muy, muy marcada de, digamos, la ideología conservadora, y solo se impone el progresismo en las redes sociales panameñas o, digamos, en Twitter, en temas que marcan de alguna razón, el temas sindicales o temas de libertad de expresión. Ahí vemos entonces que el progresismo tiene mucho más tracción en la discusión versus los conservadores. Lo interesante de eso, digamos, a futuro, es que vamos a estar viendo durante el periodo político esquemas para exacerbar ciertos temas y a partir de ahí generar polarización o generar simpatía política en función de uno y otro espectro. Yo creo que de fondo aquí lo que está marcando esto es que en la medida que dejemos que las conversaciones sean digitales, en esa misma medida vamos a tener menos consenso, menos conversación, menos capacidad de movernos de los temas, menos capacidad de analizarlos, menos capacidad de alguna u otra manera ponernos de acuerdo en algunas cosas. Y yo diría que por eso es tan importante que no abandonemos los espacios de conversación reales, ¿no? Porque hay un fenómeno aquí también que es importante comprender y que nos lo explicaban los expertos, ¿no? Que es que la conversación, entre comillas, en redes sociales es despersonalizada. Es decir, yo mando un tweet hacia Atenógenes o hacia Flor o hacia Guido, pero yo no estoy viéndolos a ellos frente a frente. Es decir, la parte humana, de alguna manera, se minimiza porque no estamos frente a la persona. Cuando uno conversa con alguien, es distinto, porque tú estás viendo las expresiones, ves el tono de mi voz cuando te digo algo,
En cambio, en digital todo eso se suprime. Uno lee el tono que más o menos cree que es. Y si uno es le pone el mayúscula, te tono, le están pone el gritando y acento. así. No, es Así lo que es. lo que tú interpretas. Exacto. Y muchas veces, 100%. muchas veces la gente escribe de una forma y habla de otra. Exacto. Entonces, 100%. el tono que percibes en lo escrito no necesariamente es el tono real. Sí, es como cuando Claro. es muy belicoso en las redes, cuando lo ves Sí. más bueno que Bambi. Sí, así mismo. Es así. 100%. Y eso está pasando con mucha gente que se conoce ahora de redes sociales, ¿no? Ajá. Cuando se sienta a conversar, te das cuenta que no es la gente adquiere una personalidad en redes sociales. La gente adquiere una forma de ser. Recuerden que al final, yo siempre he estado un poco en contra de la idea de la conversación de redes sociales como tal, porque no es tal conversación. Yo creo que es un intercambio de mensajes. Es decir, cuando uno pone un tweet o sube algo a una red social, eso es un mensaje. El mensaje fundamentalmente está cerrado. Es decir, yo pienso mi texto, le pongo unos caracteres y lo envío. Lo que estoy enviando ahí no es una posibilidad de conversación, estoy enviando un mensaje cerrado. Esa es mi verdad. Por eso que la gente es tan sensible a cuando alguien le replica, digamos que le replique bien, a la opinión contraria. Y esto, repito, cuando en el caso de Panamá vemos temas vinculados al feminismo, vemos temas vinculados al aborto, a los temas migratorios, / racismo, vemos que la conversación toma una característica realmente preocupante en términos de polarización. Es decir, o estás conmigo o estás en contra mía. Claro, pero ese es en el mundo virtual. En el mundo real, la encuesta, por ejemplo, de casos puntuales acerca de la religión, ¿no? En el caso panameño, el 92% de los panameños profesan alguna fe religiosa. La mayoría, obviamente, católica, protestante. Y solamente hay un 8% que se declara que no lo hace. Entonces, vemos que de repente en las redes sociales el tema religioso se vuelve polarizado, pero solamente entre aquellos que deciden opinar a favor o en contra del tema. Entonces, eso pudiese estar dándote una versión equivocada acerca del Panamá, un Panamá que, como muy bien analiza el estudio, es muy conservador en ese sentido, ¿no? 100%, Atenón, y es una llamada de atención para los tomadores de decisión, ¿no? Para la gente que aspira también a ocupar cargos públicos. Yo creo que la red social te construye una realidad, pero es una realidad que hay que tener cuidado de confundirla con la realidad del país, ¿no? Si uno se pone a ver, por ejemplo, la fuerza con que ciertos movimientos han planteado temas, por ejemplo, recordarán ustedes la remoción del alcalde, ¿no? Que Sí. en digital se veía como una marea muy importante. Monstruoso, sí. Pero monstruoso. en el momento de trasladar eso a una firma en la calle o a una acción puntual, vemos que los resultados no son iguales, ¿no? Es decir, ahí hay que tener mucho cuidado con confundir una cosa con la otra, ¿no? Yo creo que eso es importante. Panamá sí, hay mucha gente que sigue fuera de esa conversación. Primero porque mucha gente no tiene el acceso ni el dinero para los datos, ni el teléfono más sofisticado. Mucha gente tiene problemas de cobertura, mucha gente no está educada suficiente para estar en esa interacción. Por lo tanto, hay que tener cuidado tanto con esas encuestas que se hacen en digital y hay que tener cuidado con tomar, como dice Atenógenes, como cierta la palabra país, en función de lo que estamos viendo allí. Hay muchas maneras de manipular esa conversación. Por lo tanto, hay que tener cuidado y no dejar, creo, de lado para conversar con, a nivel nacional, la gente en la calle. Yo creo que esa sigue siendo el mejor termómetro. O sea, que lo virtual no va a sustituir a lo real, o por lo menos todavía no lo ha sustituido. Lo virtual no está sustituyendo a ese mundo Todavía real. no. Todavía no lo ha A hecho. pesar de que hay polarización Sí. en lo real también en muchas partes del mundo, ¿no? Claro. Y polarización política, sobre todo, como quedó evidenciado en Estados Unidos, en Brasil, etcétera. Pero en el Colombia. caso panameño, Hey. lo que está diciendo Manuel es que esa polarización no es como se está planteando en otros países. O sea, tenemos una realidad distinta, Manuel. Sí, tenemos una realidad distinta. Nosotros cada vez que hacemos un estudio global, nos damos cuenta que Panamá tiene unas características un poco más generosas. Es decir, que dentro de la polarización, en este caso, nuestro crecimiento es menos agresivo. Por lo tanto, eso hay una buena indicación allí. No quiere decir que no haya polarización, especialmente cuando hay ciertos temas en discusión.
Ustedes recordarán que cada 6 meses aparece el tema de la pena de muerte, ¿no? Ujú. Y eso exacerba la discusión, hace que la gente El cepo y esté esas cosas. esquinada en sus pensamientos. Pues así está pasando también con otros temas que se van construyendo. Yo creo que lo importante, de nuevo, es que Panamá siga teniendo espacios para conversar, para tener estos debates, que es tal vez el efecto que se ha ido perdiendo con los años, y tener cuidado de nuevo con asumir que la opinión digital es toda la opinión. Dicho eso, como dice Guido, el mundo digital solo está creciendo, solo va a crecer. Las nuevas generaciones, nuestros hijos, ya nacieron en un entorno digital. Nosotros creo que nacimos en la última parte del sistema análogo. Pero la nueva generación de panameños toman en cuenta que el 54% de la población actual panameña nació después de 1989. Es decir, es gente que está en sus 30, viene otra generación de los 90, que ya solo conoce informarse por digital y ya solo conoce discutir por digital. Es decir, eso solo va a crecer en Panamá, pero creo que en la medida que podamos hacer docencia y alertar a los ciudadanos de los peligros que hay en esa discusión, entendiendo que también hay beneficios, creo que vamos a poder seguir marcando polarizaciones menos drásticas que, por ejemplo, Estados Unidos o México, donde sí estamos viendo polarizaciones muy marcadas. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Manuel. Y excelente estudio este de Llorenti Cuenca sobre la droga oculta. Lo bautizaron así porque así parece ser, ¿no? Que la gente se emociona tanto con esto del celular. ¿Sí o no? Mira ahí, Flor se pasa leyendo el celular, nada más Guido y yo también. ¿Qué? Hay una pausa, ya regresamos. Oye, ¿cómo se le dice entonces? Hoy hay un partido importante en el Mundial porque va a ser la primera vez que los 3 jueces, los 3 árbitros, son mujeres. Pero ¿cómo se le dice entonces a los árbitros mujeres? Espérate. Porque ¿cómo le vas a decir árbitro? Tienes que decirle árbitro. No, yo sí creo que es árbitro. Árbitro. Árbitro, ¿Cómo oye. ¿Cómo le dices a un periodista hombre? ¿Periodista? No, obviamente. Bueno, ¿no? pues igualito. Pero estamos en una época, hay- casualmente hablando de la polarización de Sí, Manuel. pero hay palabras Habrá que decirle neutras. árbitra. No, Hay palabras árbitro. neutras. Árbitro, mujer. Oye, abarcan dice, ambos la palabra géneros. árbitro pertenece al grupo de sustantivos que manifiestan el género cambiando la terminación, de manera que el Bueno. femenino de árbitro es árbitra, forma Bueno. documentada ya desde la Entonces época viste que se clásica. dice Por tanto, árbitra. Bueno, pues. No es apropiado decirle árbitro. Esto lo dice el señor Rae. Por eso, entonces es Árbitra. árbitra. Bueno, listo, todos los días se ¿Vieron? aprende. ¿Vio? Flor es Árbitra. nuestra maestra aquí en materia Flor, deportiva. muy buena observación. En materia Así que hay que deportiva. decirle las árbitras, allá hay que avisarle a Tráeme a Cristian, Remón. por favor. Hay que avisar a Remón, a Samuel, a todos los que van a estar, a Nicole. Nicole de seguro va a estar comentando hoy en el juego. Árbitra. Hay que decirle árbitra. Árbitra. Árbitra, ¿vieron? Bueno, Bueno. árbitros, nos vamos. Pues. Nos vamos. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con la narración a cargo de Alejandro Rodríguez. Epa, ¿de Valdés, quién será el- familia? Alejandro. El mundialista del partido histórico, con la árbitra. ¿Quién será el papá de Alejandro? Con A ver. la terna arbitral, para que no con haya, las para que no haya árbitras. discusión entre Costa Rica y Alemania. Ese partido es histórico. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao.